Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. De la lista de primeras mujeres en la historia de la política mexicana, resalta el nombre de una legisladora que arribó a su curul con la responsabilidad de ser la primera diputada de oposición. Apenas una legislatura anterior, 4 diputadas habían cruzado la puerta de Donceles por la vía de las urnas. Pero ahora tocaba el turno a una voz disidente y sensible, una mujer que respondía a otro credo político y que se distinguía por la agresiva franqueza de sus intervenciones. Hablamos de la profesora y diputada Macrina Rabadán Santana, a quien está dedicada la presente semblanza y cuyo punto de partida ubicamos en Cuetzala del Progreso, Guerrero, un 7 de agosto de 1910. Macrina Rabadán Santana proviene de una familia muy humilde. A muy temprana edad perdieron a su padre. Entonces su hermano mayor, David, tuvo que hacerse cargo de sus 5 hermanos. Tuvo varios hermanos, David, Malaquías, Francisco, Reina, Epigmenio, ella fue la penúltima, y quedaron huérfanos cuando Macrina tenía 4 años. Vivieron como todas las familias del medio rural, desenvolviéndose en el campo, alquilándose con la gente que tenía dinero por una miseria que les pagaban. Y Macrina eran 2 mujeres, pero ella se juntaba con sus hermanos para trabajar en el surco. Macrina y Epigmenio, que fueron los menores, tuvieron la oportunidad de salir a estudiar al Colegio Wallace en Chilpancingo, Guerrero, la capital del estado, y en una escuela que era una escuela presbiteriana dirigida por profesoras norteamericanas, y esa parte de su formación fue muy importante porque luego pudieron convertirse en profesores y eventualmente regresar al pueblo. Los maestros rurales jugaron un papel importantísimo porque era llevar la educación, la alfabetización y los conocimientos básicos sobre nuestra historia, sobre nuestra sociedad, sobre la economía, a las poblaciones rurales. Siempre la familia Rabadán fue una familia muy solidaria y Macrina Rabadán fue la cabeza junto con sus hermanos. Los hermanos la obedecían y le consultaban todo a su hermana. Sus hermanos Epigmenio y David participaron en diversos movimientos agrarios, inclusive los 2 murieron por defender esas causas. En el caso de Macrina, ella lo encauzó más que por la vía social, por la vía partidista o por la vía de las organizaciones. A mí me tocó cuando nos enseñaron otro tipo de cantos, por ejemplo, cuando decían los maestros, Cárdenas, con los obreros Cárdenas, con la justicia conquistó, para la patria manejar su economía. Y así seguíamos. Los maestros cobraron gran importancia porque fue la forma en que el general Cárdenas estuvo más cerca de los campesinos, a través de los maestros rurales. Y la organización de los maestros rurales fue muy poderosa y muy importante. Y Macrina perteneció a esa organización. Macrina, precisamente, lo que hace al regresar a su pueblo, a dar clases a Cuetzala, es liderar algunos movimientos que buscan que se reintegren los ejidos a algunas de los que han sido despojados de tierras en la zona.
Pero aquí en realidad entran en escena también sus hermanos, David, Malaquías y Francisco. Y ellos inician las conversaciones y la labor de convencimiento con los campesinos para solicitar el ejido. El problema agrario era de primera importancia porque la mayor parte de la población económicamente activa vivía del campo. Entonces, por eso es que México no era un país industrial, era un país todavía agrario. En 1935 se decreta la formación de la Confederación Nacional Campesina, y en Guerrero es hasta 38 que se organizan que se da esta convención para las ligas. Entonces en Cuetzala se forma esta liga agrarista en 1937 y aquí tienen una participación muy activa Macrina y Epigmenio sobre todo, ¿no? Como los profesores de la escuela. Yo viví la lucha de mi papá y sus hermanos, pero más de mi papá porque estaba pegada ahí con mi mamá. Era el grupo de ellos contra el grupo de los almazanistas. Y era cosa de que la amenaza, que decían, ya vienen los almazanistas y van a acabar con los rabadanes principalmente. Y hasta los perros vamos a matar. Tuvieron que enfrentar ataques tanto de los propietarios, de los terratenientes que resultaron afectados por la repartición del ejido, como de la iglesia, de los curas que pasaban por la iglesia, por la cuestión de la educación socialista. Hubo muertos, mi padre entre ellos, mi tío también, y otros compañeros, como les decía anteriormente, que quedaron en el camino. Pero venturosamente se hizo el ejido. Esta parte fue fundamental en la formación política de Macrina porque, el grupo de los agraristas trabajó en estrecha unión con los profesores y con las autoridades municipales para conseguir una serie de obras de beneficio social que que formaban parte del programa de este grupo, ¿no? Fue una lucha muy bonita en un principio, pero yo no sé si fue una lucha estéril, a veces digo, fue una lucha estéril, porque se lograban algo y se perdía. Por ejemplo, se logró que los campesinos tuvieran sus parcelas, pero luego las abandonaban y se vendían y todo eso. Entonces, yo perdí a mi padre. Veníamos juntos y me lo mataron ahí junto. Lázaro Cárdenas la escucha en una intervención haciendo una muy férrea defensa del papel de las mujeres campesinas y le propone que participe en la campaña del general Manuel Ávila Camacho. Macrina era una excelente oradora, entonces muy probablemente el candidato vio en ella esas aptitudes, esas habilidades de oratoria y fue por eso que se entusiasmó, ¿no? Además se sabe que el candidato Ávila Camacho solicitó justamente la participación de muchas mujeres, ¿no?, en su campaña. Lo que se acostumbraba, alguien que apoyaba a un candidato presidencial cuando éste tenía el triunfo, era ubicarlo en algún lugar, ¿verdad?, en alguna dependencia, y sobre todo que desarrollara una actividad de carácter político. Entonces, más que la labor administrativa, me parece que algo que debe caracterizar la vida pública de Macrina es precisamente la labor política, la labor ideológica que va a desarrollar y no tanto el ámbito administrativo. A mí me tocó estar con Macrina Rabadán Santana cuando ella fue inspectora o supervisora de salubridad. La nombraron a ella y aquí en México y tenía ahí, como siempre, a la bola de sobrinos estudiando. Mientras la profesora Macrina recorría guarderías y albergues de la Secretaría de Salubridad,
En la Cámara de Senadores se discutía intensamente la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, a través de la cual se adicionaba el artículo 115, estableciendo que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser electas. Lenta, muy lenta caminaba la marcha hacia la equidad. Al contraer matrimonio con el pintor Luis Arenal, Macrina Rabadán estrechó aún más sus lazos con la izquierda mexicana, aglutinada en ese entonces en el Partido Comunista. Sin embargo, la pareja pronto iba a encontrar cabida en una nueva organización política encabezada por Vicente Lombardo Toledano, un partido que se anunció como democrático, antiimperialista y opuesto al proyecto de Miguel Alemán. Es junio de 1948. Fecha en que nace el Partido Popular. Macrina era una mujer, era atractiva, muy guapa, con mucha personalidad, muy abierta, muy inteligente y profundamente involucrada en la política agraria del país. Ella se casa con Luis Arenal, que fue hermano de Angélica Arenal, y Angélica fue esposa del pintor David Alfaro Siqueiros, ¿no?, del muralista. Entonces, bueno, en realidad ellos se movían en un círculo de la rojillada, como le llamaban, ¿no? La influencia tiene que ver también con el fortalecimiento o reforzamiento de esa posición ideológica que caracteriza a Macrina del socialismo científico, dado que Luis del Arenal va a estar vinculado pues a artistas plásticos con ideologías también socialistas. Ella por sí misma era una mujer culta, leía mucho, escribía y entonces pues yo creo que fue importante para ella estar casada con Luis Arenal, pero no fue la base de su vida. Después se separaron, ¿no? Y Luis Arenal después tuvo una actitud para manera de pensar muy agresiva y muy pues hasta que le causó gran daño, fue a dar a la cárcel, ¿no?, por sus actividades. Participó en el intento de primer intento de asesinato de León Trotsky al lado de Siqueiros, ¿no? El Partido Popular se crea en 1948 a propuesta de Vicente Lombardo Toledano. De hecho, el antecedente del Partido Popular viene de muchos años atrás, pero el más inmediato es cuando en 1947 Vicente Lombardo Toledano convoca la creación de la Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos, donde invita a intelectuales, líderes sindicales, líderes campesinos y en general personas a título individual que quisieran asistir a discutir el futuro de México. La creación de nuevos partidos con nuevas ideologías pues va a estar marcado precisamente a partir de la década de los 40 por una especie de repulsa o cuestionamiento de lo que está pasando con los gobiernos que se denominan ya revolucionarios. ¿Qué papel juega en todo este proceso Macrina Rabadán? Bueno, ella es de las primeras participantes en la creación del Partido Popular. Ella logra llevar a varios contingentes de líderes campesinos de Guerrero para afiliarse al Partido Popular, y en 1950 ella es designada dirigente del Partido Popular en su estado natal, que es Guerrero. Macrina fue fundadora del Partido Popular en Guerrero. Como le comentaba, el Partido Popular tuvo la característica de ser un partido pues de avanzada entre la intelectualidad mexicana. En 1952 ella fue candidata a diputada local. Hasta la información que yo tengo, sé que no se le reconoció el triunfo, y esto se entiende en una coyuntura en donde todavía
la participación de las mujeres en la política era muy relegada. Hay que recordar que es hasta 1953 que se establece el derecho de voto a las mujeres. El clásico chanchullo se hizo y se consumó, y Macrina Rabadán no ganó la diputación. El competidor de ella, al contrario, o adversario, era un tal Argudín, un marinero, que ni siquiera era del estado de Guerrero. Entonces ella participa en una elección estatal en un estado que se ha caracterizado por la poca posibilidad de participación de las mujeres en política, y aunque hay versiones que dicen que ella, aunque obtiene el triunfo, no acepta ocupar el puesto, la información que yo tengo es que es en un sentido contrario, es decir, se le hace fraude. Efectivamente ella gana, pelea su triunfo, no se le reconoce y en esa ocasión pues no llega a la diputación local. Efectivamente ella se postula como candidata a diputada local y esta carta, digamos, una serie de artistas y escritores y digamos intelectuales notables envían esta carta o publican esta carta abierta dirigida al gobernador Gómez Maganda, recordando la trayectoria social y política de Macrina y pidiéndole que se respetara su triunfo en caso de que ganara, ¿no? O sea, que hubiera una elección limpia. Estaba reciente que se había dado el voto a la mujer y Macrina Rabadán fue una de las pioneras allá en el estado que se lanzó para diputada federal por Acapulco. Ganó la diputación con mucho esfuerzo, sacrificio, quienes participamos en su campaña, pero se ganó. Lamentablemente, cuando se llegó a la Cámara de Diputados, paisanos que la conocían muy bien, la invitaban para que aceptara la curul, que ocupara la curul, más bien dicho, porque el maestro Lombardo Toledano le había dado instrucciones de que no aceptara la diputación, porque en el norte del estado, del país, otro compañero también del Partido Popular había ganado y no le dieron la diputación. Ya desde 1949, el Partido Popular venía renunciando a sus diputaciones bajo el argumento de no caer en farsas electorales y de esta forma legitimar procesos fraudulentos. El proyecto lombardista se tambaleaba y por ello comenzó a realizar una transformación paulatina hacia una organización de clase obrera inspirada en la filosofía marxista-leninista. De esta forma, el Partido Popular sumó a su nomenclatura la palabra socialista. En sesión ordinaria con fecha del 6 de octubre de 1953, la Cámara de Diputados declaró reformados los artículos 34 y 115 de la Constitución. En 1954 llegó a la Cámara Aurora Jiménez de Palacios, primera diputada, y en el 55 las mujeres mexicanas se estrenan en las urnas. En este contexto, Macrina Rabadán ejerció su derecho a votar y ser electa, aunque tuvo que esperar un periodo más para, por fin, convertirse en la primera diputada de oposición. En la convención se decide que de los miembros del Partido Popular participaran en la campaña serían expulsados, y entonces, como Enrique Ramírez y Ramírez, que era de la misma manera de pensar que Macrina, o sea, querían ser independientes, no querían depender definitivamente de Lombardo Toledano, ellos deciden participar en la campaña y lanzarse como candidatos para diputados. Y son expulsados del Partido Popular.
Entonces llegan a la Cámara como diputados independientes. En esa época yo estaba muy joven, entonces yo me quedaba con la boca abierta de ver que había una diputada de izquierda ya participando en la lucha social. Entonces para nosotros Macrina Rabadán era motivo de admiración. Se le recuerda como la primera diputada de oposición, pero en realidad acabó siendo al muy poco tiempo, ¿no? Acabó siendo una diputada independiente, ¿no? Y yo creo que eso le dio como mucha libertad también para, pues para defender las causas que ella consideraba justas, ¿no? Defender. El hecho de que nos encontremos el tema de candidatos independientes, es decir, que deciden no votar según la consigna del partido político al que pertenecen, pues bueno, yo creo que habla de un compromiso, ¿no? En el caso de los diputados, en muchas ocasiones, y yo creo que como ciudadanos lo hemos visto, se cuestiona este actuar donde votan en bloque y a veces se señala que ni siquiera han leído la iniciativa o lo que están aprobando, o sea, votan simplemente porque es una directriz del partido político. Ella buscaba representar a la izquierda y tenía era una figura reconocida. Y además ella pues tenía una movilidad y una facilidad para exponer los problemas, de manera que yo creo que su contribución no solo al movimiento social, sino también a la mujer, o sea que fue la confirmación de que las mujeres estaban listas para participar abiertamente en la lucha política y social del país. Cuando sabían que Macrina Rabadán iba a hacer uso de la palabra, se llenaba la galería. Era la porra, ¿no? Y todos recordamos en su primera intervención cuando hace uso de la palabra y dice, ya se avecinaba el 15 de septiembre. Entonces dijo, señor presidente, desde la tribuna más alta del pueblo de México, le pido que no toque las campanas de Dolores, las campanas de la libertad. Ella le pide desde la Cámara que no toque las campanas que dieron libertad al país cuando tiene las cárceles llenas de maestros y estudiantes, en referencia con el movimiento de Otón Salazar, de los maestros. Le cortaron, inmediatamente desconectaron el micrófono. Y a raíz de eso, pues se ganó algunas amistades de algunos panistas, de algunos compañeros priistas también que aplaudieron, inclusive el general Jara, un constituyente, dijo, Macrina rompió el silencio. Era atractiva físicamente, se vestía muy sencilla, pero siempre discreta. Nunca fue una mujer que tratara de llamar la atención por nada, ¿no? Pero en cuanto subía a la tribuna, pues acababa con el cuadro, como se dice, ¿no? Ella era una diputada con una muy buena oratoria, era una diputada que manejaba argumentos muy sólidos y en varios momentos en que participó sentía que no tenía la atención debida y alguna ocasión llegó a acuñar la frase de que la Cámara de Diputados era un cementerio cívico, porque realmente no era un lugar donde se pudiera debatir y contrastar ideas. Durante los años que yo participé activamente en el PRI, éramos todas de izquierda, progresistas, pero nunca hubo alguna otra diputada que fuera tan aguerrida como ella, no. Ninguna. A ella siempre le dijeron que tenía más pantalones que los hombres, ¿no? Por ejemplo, justamente aludiendo al valor con el que planteaba las causas que ella defendía, ¿no? Fue una gran defensora de las leyes agrarias, ¿no? Fue una gran defensora de los campesinos, ¿no? Del reparto de tierra
y tenía siempre la preocupación de que se cumpliera realmente con el reparto de la tierra y que se ayudara efectivamente, sobre todo a los campesinos de Guerrero, ¿no? Una de las labores que más se hace evidente durante este periodo como diputada federal fue el haber participado en la gestión de obras públicas para el estado de Guerrero, especialmente en el ámbito sanitario, en la construcción de carreteras o incluso en el ámbito de construcción de escuelas. Además, hubo una gestión muy importante. Se puede caracterizar Macrina por ser, me parece a mí, la diputada que ha habido en la Cámara con más convicción política de izquierda y más seguridad en su postura socialista. Una vez que ella termina su periodo como diputada federal y después de los sinsabores que le dejó haber tenido que dejar el partido que contribuyó a crear, se retiró temporalmente de la política y años después participó en diversas actividades de índole artística y cultural. Hasta el año de su muerte, en el año 2000, tuvo importante participación como divulgadora de la cultura y del arte en su estado natal, que es Guerrero. Macrina significa para nosotros, para las mujeres, significa un ejemplo de una mujer que se dio perfectamente cuenta de esto, que sin la aportación de las mujeres, la lucha por modernizar a México y por convertirlo en un país próspero e igualitario requería de la participación y colaboración de las mujeres. ¿Qué podemos decir a la gente joven? Pues que ojalá hubiese, aunque sea cada 50 años, tuviésemos una Macrina Rabadán en el país. Ya le digo, su legado, pues para nosotros que toda la vida vivimos con ella, pues fue el ejemplo de servir, nada más. Que las mujeres accedieran a sus derechos como legítimas ciudadanas que siempre han sido, vino a cambiar la cara de un Congreso que hasta la fecha sigue luchando por la igualdad. Que a este Congreso sigan llegando mujeres de oposición lo engrandece para bien del debate, de la confrontación de ideas que es necesario defender con agresiva franqueza. Tal es el legado de Macrina Rabadán Santana, la voz que le cambió el temperamento al legislativo y hoy exige su justo reconocimiento entre nuestros personajes históricos del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.